Bienvenidos a la lección 2. Dale tu corazón. En Génesis 4 encontramos la historia de Caín y Abel. Adán y Eva tuvieron 2 hijos. El mayor se llamaba Caín y el segundo se llamaba Abel. Pasó el tiempo y los hermanos crecieron y se dedicaron a cosas diferentes. Caín trabajaba la tierra, era agricultor, y Abel era ganadero. Él cuidaba ovejas y vacas y cabras. Pasado el tiempo, cada uno de ellos llevó una ofrenda al Señor. Abel llevó el primogénito, es decir, el primer hijo que había tenido sus animalitos. Y Caín llevó el fruto de su trabajo, las frutas, los cereales, todo aquello que había obtenido al trabajar la tierra. Cuando Dios vio la ofrenda de Abel, se agradó muchísimo. Le gustó mucho lo que Abel le había llevado. Pero no miró Dios con agrado la ofrenda de Caín. Cuando Caín se dio cuenta de esto, Caín se enojó muchísimo y su rostro cambió y se le notaba el enojo que tenía. Entonces Dios le dice a Caín: ¿por qué estás enojado? ¿Por qué ha cambiado tu cara? Si haces bien, no serás aceptado, pero si no haces bien, el pecado yace a tu puerta y te llama, pero tú debes dominarlo. Porque Dios había visto que en el corazón de Caín había muchísimo enojo y le está diciendo que lo controle. Porque si nosotros no controlamos nuestras emociones, podemos hacer cosas muy malas. Poco tiempo después, Caín va a decirle a su hermano Abel que vayan a dar un paseo. Y mientras estaban paseando, va a suceder una cosa horrible. Y cuando estaban allí en el campo, Caín se va a levantar y va a matar a su hermano. Cuando Dios encuentra a Caín, le pregunta: Caín, ¿dónde está tu hermano? Y Caín le contesta: no sé, ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? Y Dios le va a decir: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Clamar es gritar. Esa era la primer sangre que se derramaba en la tierra. Entonces, Dios va a castigar a Caín y le va a decir: tú eres maldito de la tierra porque has derramado la sangre de tu hermano. Cuando cultives el suelo ya no te dará más su vigor. Es decir, le iba a costar mucho trabajo obtener fruto de la tierra. Vagabundo y errante serás en la tierra. Aquí es donde entendemos por qué Dios había rechazado la ofrenda de Caín. Porque Dios había visto que el corazón de Caín era malvado. Y Caín solamente había ofrecido una ofrenda a Dios para quedar bien, pero en su corazón no había ningún deseo de agradar a Dios. Nosotros debemos pensar que las cosas que hacemos deben ser para agradar a Dios, porque si no lo hacemos somos como Caín, tenemos un corazón malvado. En Marcos 12:30 se nos dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Es decir, debemos amar a nuestro Señor, amar a Dios con nuestro corazón, que es donde están todas nuestras emociones, la alegría, la tristeza, el enojo. No tiene nada de malo sentir emociones, lo malo es no controlarlas, porque nos puede pasar
lo de Caín, que pecó por no controlar sus emociones. Debemos amar al Señor con toda nuestra alma, es decir, con toda la fuerza de nuestra vida. También debemos amarlo con toda nuestra mente, que es donde se guardan los pensamientos. Nosotros debemos controlar lo que pensamos. No debemos hacerle caso a los pensamientos malos, a los pensamientos negativos, porque también eso nos puede llevar al pecado. Pero también se nos dice que debemos amar a Dios con todas nuestras fuerzas, es decir, con todo nuestro cuerpo. Cuando nosotros le damos a Dios el control de toda nuestra vida, entonces vamos a tener bendición y vamos a empezar a hacer las cosas por los motivos correctos. Y el motivo correcto es adorar y agradar a Dios, no agradar a las personas, sino agradar a Dios.